Ya empecé la grabación. Muy buenas tardes para todos. Les doy la cordial bienvenida a este CIPA del día de hoy, ¿sí? Con nuestra invitada Andrea, que nos va a realizar, eh, a compartir sus conocimientos y sus destrezas como de la joyería. Entonces, le doy la cordial bienvenida, Andrea, a este espacio. Cuando tú digas, iniciamos. Perfecto. Bueno, entonces si quieres podemos, ya hemos puesto a grabar. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros estudiantes. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Cristina Laida Mateus Moreno. Les doy la más calurosa bienvenida a este conversatorio que tiene por nombre Planeación y definición de problemas de diseño en joyería. ¿Cuál es el objetivo de este conversatorio? Es muy claro, es promover con el apoyo de diseño de experiencias en diseño, como el que nos va a presentar el día de hoy nuestra invitada, y de una u otra manera así fortalecer las actividades socioacadémicas empresariales con impacto en las regiones. Aquí vamos a ver un ejemplo de una experiencia real de una persona con una trayectoria bastante grande, la cual ya les voy a leer, y ustedes van a ser conscientes de que uno, es decir, debe evitar tenerle miedo de pronto a querer emprender, ¿cierto? Saludamos a todos los que en este momento nos acompañan desde TIN y quienes se encuentran en otras regiones. Hoy esperamos tener un acercamiento con ustedes, queridos estudiantes, al desarrollo de lo que son los procesos industriales, empresariales de innovación en un área muy específica el día de hoy, la joyería. Una disciplina que es relacionada con el diseño de productos, que no solo incluye la creación de nuevos productos, sino también, vamos a ver cómo nos lo va a explicar Andrea, que incluye la creación de nuevos espacios, productos, también de formas de presentación. También vamos a ver que es importante la injerencia que estos diseños puedan llegar a tener en la región, que es lo que a nosotros de una u otra manera nos importa. Por lo cual, contamos el día de hoy con una valiosísima conferencista invitada, quien abordará diferentes temas de identidad regional, retos, desafíos, experiencias, oportunidades, varios casos de éxito de los cuales ella nos va a hablar, diseños estratégicos relacionados con la joyería, y a quien de antemano el día de hoy agradezco su intervención. Bueno, sin más preámbulos, es importante en este momento que yo les presente a nuestra invitada. Ella es Andrea Nontiel. Andrea Nontiel es directora creativa de Nontiel Joyería. Ella es apasionada por la biodiversidad y las culturas precolombinas, de donde toma su inspiración para crear piezas que cuentan historia. Es administradora de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Estudió joyería en el 2007. Mantiene una constante, y escuchen esto, es importante, una constante actualización de técnicas para la elaboración de joyas y fortalecimiento empresarial. ¿Para qué? Para internacionalizar su producción. Tiene una maestría en la dirección de marketing de la Universidad Francisco Victoria de Madrid. Hace 25 años trabaja en el desarrollo y consolidación de su marca. Sus piezas son comercializadas no solo a nivel nacional en su tienda propia, sino también internacionalmente a través de los distribuidores. Aquí voy a parar a hacer un preámbulo porque Andrea muy gentilmente nos ha dicho que a quienes estamos aquí en la zona centro Bogotá y Cundinamarca y queramos algún día estar en su tienda y ver estos productos o lo que ella nos está hablando el día de hoy, poder pasar y ella hablarnos de manera personal y ver el proceso. Nos ha hecho la invitación en varias oportunidades. Si alguno de ustedes está interesado, me dice, organizamos con Andrea, y de antemano le agradezco poder hacer esto. ¿En qué ha participado Andrea? Ella ha participado en Colombia Moda 4 años, en Iberjoya Madrid, en España, en Expo Artesanías durante 10 años, en Farex durante 15 años, en la Bienal de Joya de Bogotá en el 2016, en Bogotá Fashion Week el 2018, en una colección Cocuy Bosque del Frailejón, en Bogotá Fashion Week 2019, con la colección Amakayuku, Jardín Victoriano, en la Bienal de Joya Solidaria del 2020, en la Bienal de Bogotá Una Joya al Parque, y en Bogotá Una Joya en Navidad en el 2021, en EVA, ha trabajado desde el 2023 hasta la actualidad.
Ha ido a representarnos en Miami en el año 2024, en Uruguay en el 2025, 2026, y en el 2026, en este momento, nos va a representar en Estambul y en Jaipur, India. A la fecha, es cofundadora y directora ejecutiva del proyecto Joya Colombia, Concepto Store. Ella es especializada en joyería colombiana, un proyecto que nace de una iniciativa de empresarios del sector con el apoyo de algo que ella nos va a mencionar un poco sobre la Cámara de Comercio de Bogotá a través de unas iniciativas del clúster de joyería y bisutería. Eso es importante, ya nos va a dar unos tipsitos para tenerlos en cuenta. Nuestro objetivo es, el objetivo de ella es el marketplace, porque ella piensa que poder mejorar la joyería en su país es ofrecer un buen producto a un consumidor final. Sus propuestas son creativas, son en diversos materiales, son técnicas que tienen diseños propios de ella y son elaborados por diseñadores, artesanos y joyeros colombianos. Pero hoy ella nos va a hablar de algo que es muy importante, que es la planificación de la proyección de proyectos en la joyería. Y nos va a hablar de la importancia de este proceso. Nos va a hablar también del impacto que puede tener el que nos proyectemos adecuadamente en un negocio y también veremos cómo ella nos puede ayudar, dándonos algunos tips para optimizar cosas como el tiempo, los recursos, mejorar la calidad de nuestros productos, garantizar la satisfacción de a quien va diseñado ese producto. Sin más, entonces, pues quisimos con Andrea hacer un sistema de trabajo para que no se convirtiera en una charla harta y aburrida. Quisimos hacer una serie de preguntas. Yo las voy a hacer y ella nos las va a contestar. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, por favor, levante la mano y ella muy gentilmente las va a contestar. Entonces, mi querida Andrea, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué Bueno, es? quisiera primero que todo darle las gracias a Cristina, a Rodolfo y a todos los asistentes por brindarme este espacio para compartir también el conocimiento que he adquirido durante estos años y espero que les sea de mucho provecho lo que les pueda contar. Muchas gracias, Andreita. Yo sé que sí. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es importante tener en cuenta cuando yo, diseñador industrial unadista, ¿cierto? De un cuarto periodo, quisiera planear para definir un diseño de una pieza de joyería? Ujú. No sé si la presentación se está viendo, Cris. No, todavía no, ya la van a colocar. Listo, ya está colocada. Si quieres pongamos esa pantalla completa, perfecto. La primera es, ya, Listo, y la puedes poner en modo presentación abajito, perfecto. listo. Bueno, ¿me pasas la diapositiva que sigue? Vamos a la segunda, Rodolfo, por favor. A la segunda, eso. Ahí. Bueno, importantísimo para el tema del diseño de joyería, pues son muchas cosas, como digamos en cualquier proyecto de diseño industrial, pero pues vamos a centrarnos en lo que es la joyería. Entonces, ¿qué es importante? Como la función de la pieza. Entonces, si la pieza el cliente me la está contratando para hacer una pieza decorativa, si de pronto lo que busca más bien es que sea algo simbólico, que represente, por decir algo, el nacimiento de un hijo, el matrimonio y en particular, digamos, algo que los identifique. Hace poco hice unas argollas de oro rosado y ambas, los novios, la novia y el novio tenían tatuados un pájaro y en las argollas, en vez de marcarlas, quedó grabado ese pájaro. Entonces es donde podemos darle a la gente digamos, complacerlos con ese simbolismo que ellos quieren dar. También puede ser conmemorativa, como un escudo, como un broche o algo también de uso diario. Y también la función puede ser para una celebración, un matrimonio o un tema, digamos, de celebración que puedan tener. Otra cosa que es súper importante es quién la va a usar. Entonces, quién la va a usar y en qué contexto. Lo que les estaba diciendo es muy importante saber quién es esa persona, cómo se viste, de pronto si es un matrimonio que va a usar para poderla guiar en este proceso de elaboración de la joya. La mayoría de la gente, por no decir que un 90% de personas llegan sin
tener claro qué es lo que quieren hacerse o qué es lo que van a hacer. Entonces, después de unas preguntas que ya, digamos, por experiencia sabemos, logramos poder a ese usuario guiarlo en esa consecución de la pieza. Siguiente a esto, muy importante, es el concepto creativo. Entonces, ¿de dónde sale la idea central que va a guiar todo este diseño? ¿De dónde viene? ¿Qué la inspira? ¿Cuál es el tema de trabajo, la investigación? Que me puede llevar a que ese diseño, primero, pues tenga un muy buen concepto y segundo, sea una pieza diferenciadora, que es lo que, digamos, en este momento en el mercado estamos buscando, y es hacer nuestros propios diseños. Ya no copiar más, ya no seguir los catálogos internacionales, sino hacer una propuesta de diseño en joyería para poder acceder a esos nuevos mercados. Otra parte importante es el material que vamos a usar, las piedras, puede ser si vamos a usarlas, qué técnicas de fabricación vamos a usar dependiendo ya de toda esta definición que hemos tenido hacia atrás, cómo la vamos a trabajar. Otra cosa súper importante es la ergonomía y la comodidad, que se ajuste bien la pieza, el anillo quede en la talla que es, el peso de los aretes no quede muy pesado porque vamos a tener problemas con los oídos, y eso hace que, digamos, podamos llegar a una pieza con mejor ergonomía y comodidad. También otra parte que es súper importante es la viabilidad técnica y productiva. Nosotros como colombianos estamos acostumbrados a decirle a todo que sí, todo se puede hacer, pero a veces cuando uno va al desarrollo de la pieza y no ha tenido, digamos, esa parte donde se hace el prototipado y ya dijo que sí, uno se da cuenta que al final de pronto no se puede hacer como yo le prometí al cliente. Por eso es súper importante en esa parte hacer un prediseño para poder estar seguro de lo que le estamos ofreciendo al cliente. Otra cosa súper importante son los presupuestos y costos. A menudo llega gente que quiere mandarse a hacer anillos de matrimonio, de compromiso o algún dije especial para compartir con su pareja. Y digamos, es muy importante porque pues el oro, saben que todos los días está subiendo, está costoso, y debemos conocer este presupuesto que tiene la gente pues para poder hacer la pieza. Mucha gente de pronto dice, me quiero hacer unas argollas en matrimonio. Yo le digo, ¿qué presupuesto? En oro. ¿Y qué presupuesto tiene? 1 millón. No, pues el gramo está en 600.000 pesos, el oro de 24 quilates. No me es posible hacértelas en oro, pero te puedo ofrecer otros materiales donde puedo desarrollar unas argollas que puedan llegar a ese presupuesto. Entonces es muy importante tener en cuenta los materiales, el tiempo y los procesos que llevan este producto. Y la otra parte muy importante es la durabilidad y mantenimiento. En las piezas de joyería, como los anillos, los brazaletes, el desgaste es muy fuerte porque las manos tú las usas para hacer todas tus funciones, lavar, de pronto manejar, bueno, muchas cosas, y entonces ese material tiene que tener una resistencia adecuada para que no se desgaste y para que no estés de pronto llevándote todo el tema, digamos, ya de la ganancia que has tenido de la utilidad de la pieza haciendo reparaciones. Entonces, eso serían, digamos, como lo más importante a considerar para mí para desarrollar un diseño de joyería. Bueno, de acuerdo con lo que nos estás comentando, Andrea, veo que la planeación de la función, el usuario, la ergonomía, los materiales, algo que nos mencionaste que es muy importante, la viabilidad técnica y productiva, y los presupuestos son muy importantes. Y obviamente, aquí vamos a empezar a hablar de un término que es supremamente importante para cuando yo voy a diseñar. En este caso una joyería, pero cualquier diseño industrial. ¿Qué implica conceptualizar una pieza? Porque aquí hablamos de piezas, quizás tú has trabajado muchas piezas, o de hecho creo que el porcentaje más alto de tus piezas son piezas únicas. En ocasiones trabajas con colecciones, pero ¿cómo puedo yo como diseñador, cierto, industrial, unir la parte creativa, que es muy alta, en el caso tuyo, y que nosotros, de hecho, creo que muchos de nosotros estudiamos en algún momento de nuestra vida diseño industrial porque creemos que somos creativos, con la funcionalidad y la técnica? ¿Y en qué momento entra ese punto de inspiración hasta la parte de prototipo? Y eso, digamos que lo envolvería yo en la siguiente pregunta. ¿Crees tú, Andrea, que es importante definir el concepto central de un diseño industrial, como en este caso el de joyería? Sí. ¿Quieres me regalas la otra diapositiva que nos pueda ayudar un poco con visual?
Bueno, por ejemplo, aquí yo les traje un poco de la definición del concepto de una colección que hice para el Bogotá Fashion Week en 2019. La inspiración era un parque natural que está en el Amazonas, que muchos no conocen, se llama Macayacu, y digamos que una de la flora más destacada de ahí son las Victorias Regias, que es la especie que está en Colombia, después de una investigación, que es una de las partes más importantes para mí, para poder hacer un diseño con un ADN diferenciador. Esa variedad de Victoria Regia es la más grande del mundo. Existe en Ecuador, en Bolivia y en Colombia y algo en Brasil. Sus hojas miden 3 metros de diámetro, alcanzan a resistir un peso de 40 kilos en una persona, y entonces es como empezar desde esa investigación. Digamos que yo desde donde empiezo es de escoger sobre qué voy a trabajar y hacer una investigación profunda sobre la Victoria Regia en este caso. Entonces, sus texturas, sus diámetros, cómo es su composición, cómo se poliniza la planta. Cuando yo hice esta colección, mucha gente me dijo, el escarabajo lo trajiste porque es de buena suerte, y le dije, no, porque cuando yo investigué, el escarabajo es el único este tipo de escarabajo es el único que poliniza esa planta. Entonces viene de eso, de hacer una investigación. El concepto es súper importante porque es donde tú puedes definir como el mensaje, la historia que vas a contar. Diga, ahora el tema del storytelling es muy importante. No es lo mismo que tú le des a una pieza a una persona, este es un arete y ya. No es lo mismo que yo a ellos les entrego estas piezas terminadas con una historia que la gente cuenta y dice, esta pieza está inspirada en esto, o esta pieza viene de aquí, lo que le da un contexto a la persona para contar una historia. Y la verdad, en el tema comercial se vuelve un tema pues más enriquecedor para poder tener, pues poder llegar a esos clientes, ¿no? Entonces también, por ejemplo, la coherencia con la estética de la colección, la elección de materiales y técnicas es súper importante, y también nace un poco de esta investigación que se hace de dónde van a hacer ese diseño. Si quieres pasas la otra diapositiva, que yo ahí ya estoy mostrando. La inspiración era eso, y yo llegué a este concepto, que era digamos, como tener en cuenta la parte de la estructura, la parte de la forma, pero sin hacer unas piezas completamente iguales a lo que son lo que tenía yo de inspiración, ¿no? Sino tratando de llevar ahí un poco el tema de quién es mi cliente, en qué estoy inspirada. Como les contaron al principio, a mí me encantan las culturas precolombinas, entonces encontré que el asentamiento cultural que está ahí son los zenú, y que los rombos es como su iconografía más representativa. Entonces, después de toda esa investigación, yo logré llegar a estas piezas. Las piezas son grandes porque iban para el Bogotá Fashion Week, iban para los desfiles, y las piezas de desfiles deben ser muy grandes para que con la distancia que hay de la pasarela al público puedan alcanzar a verlas. Además que estas son piezas como pues piezas grandes para poder tener una mejor visual de lo que es el concepto de la pieza. Entonces, la verdad que un concepto claro y un diseño, y el diseño puede volverse coherente o incoherente dependiendo de este trabajo que hagamos a conceptualizar una pieza. Bueno, aquí vemos que es un punto supremamente importante. Aquí vemos varios pasos. Ella inicialmente selecciona como concepto central la Victoria Regia, pero después dice, bueno, yo voy a investigar, ojo, importantísimo, investigar, y cuando investiga encuentra que el escarabajo, independiente para mucha gente ser un elemento de buena suerte, para ella simplemente fue un elemento más que hizo que su producto concepto se convirtiera en un elemento que formaba parte del diseño con el cual iba a trabajar. Ahora, ella tuvo un punto muy importante. Ella miró la tendencia para donde iba el diseño y la tuvo en cuenta. ¿Por qué decimos esto? Porque ella llega y dice, listo, aquí ya vamos a diseñar una pieza muy grande, ¿cierto? Aquí vamos para Bogotá Fashion Week, donde es decir, es un espacio bastante grande. Las pantallas se ven, son pantallas de 5 o 6 metros a 1,80 de distancia, de altura, entonces tiene que verse muy bien el producto. Obviamente ya no se olvidó de las tendencias, jugó con los materiales, estableció, cuando se sentó en su mesa de trabajo, ella estableció ciertas metas comerciales, no solamente para que embellecieran a la modelo, sino que para que la empresa
que iba a generar, pudiera generar ciertos recursos económicos. Y evidentemente no se olvidó de la parte artística. ¿Por qué? Porque se aseguró de que esta pieza asegurara una comunicación histórica, una comunicación biológica, una parte de belleza estética y evidentemente que también generara algo. Pero hay una pregunta que es bastante inquietante y es la siguiente que te voy a hacer a ti, Andrea. Y es que a veces el estudiante le da perecita hacer algo. Y es lo siguiente. Andrea, ¿crees tú importante realizar un boceto, un sketch, un mapa mental, una maqueta de previsualización, ya sea en papel, en cera o en 3D, al diseñar una joya? ¿Será importante? ¿Qué Pues dices Cris, tú? es muy importante, si quieres me pasas a la otra diapositiva, es muy importante, ¿por qué? Porque a partir de eso tú puedes tener unas, si bien unas certezas no las puedes tener, pero sí ciertas seguridades, y es las dimensiones de la pieza, te permite como explorar rápidamente las ideas, los mapas, el diseñar una pieza tiene demasiados componentes, y al resumirlos en unos mapas mentales o en unos mood boards, te ayuda a aclarar tus ideas, te ayuda a generar un diseño más coherente. A veces sí, yo entiendo que a uno dice, uy, todo ese trabajo, pero al final la única forma que yo he encontrado para desarrollar piezas diferenciadoras es poder hacer estos mood board, estos bocetos y saber más o menos qué voy a utilizar. Aquí defines muchas cosas, volúmenes, proporciones, ergonomía, para tener en cuenta la producción final. Gracias a la tecnología, antes no trabajamos así, pero ahora estamos trabajando con el tema, todo el tema del 3D, modelado en 3D, que nos ayuda a minimizar costos, tiempos, a poder tener un preproyecto, una pieza en cera, en resina impresa, donde podemos mirar cuánto está pesando, cuánto va a salir en el material, si nos quedó de pronto que la ergonomía no está funcionando. Estas tecnologías a nosotros nos han ayudado muchísimo a ahorrar tiempos, a ahorrar dinero y a poder darle como una mejor experiencia al cliente en la parte de que él pueda, nosotros tenemos una parte en el proceso de ventas y es que el cliente se prueba las ceras, por ejemplo, para los anillos de matrimonio, y ya puede ver un modelo mucho más exacto de lo que le va a quedar la pieza final. Entonces, realmente esta parte es muy importante, pero muy importante porque es como donde defines estructuras, pesos, movimientos, y no recomendaría saltársela porque cuando uno se la salta, normalmente las equivocaciones cuestan dinero y tiempo. Entonces, y esto hace que podamos tener algo mucho más equilibrado y acertado en la oferta de diseño que estamos haciendo a los clientes. Independiente, y aquí hay algo que a veces le genera un poquito de miedo al estudiante, y es que, bueno, yo no dibujo tan bonito. Es que cuando yo estoy sacando un mood board o estoy explorando una idea, hey, estoy sacando esa idea de aquí de mi cerebro y la estoy plasmando quizás en un papel o quizás estoy haciendo una maqueta o un modelo o algo. Es decir, no necesitamos que sea la pata perfecta o no necesitamos que sea la dimensión exacta. Aquí, evidentemente, digamos, algo que nos mencionó Andrea es que el diseño tiene que ser coherente, porque ella, digamos, si hablamos de oro, el oro, ella nos hablará un poquito del costo. Yo no tengo ni idea del costo, pero sé que es un metal que tiene un costo alto para poderlo desperdiciar o dañarlo, pero pues muchas veces no solamente es oro, vamos a trabajar quizás con otros materiales y esos materiales también nos generan cierto costo y lo que tenemos que evitar es perder esos costos, perder tiempo y minimizar, digamos, los costos. Evidentemente ya hemos hablado por encimita un poquito de la investigación, el concepto como un elemento definidor importantísimo, el romper ese miedo a trazar, el romper ese miedo a realizar un boceto, una línea, una raya. Quizás este boceto, Andrea, que vemos aquí, tú no te demoraste un día haciéndolo, quizás fue un poco más rápido, quizás sacaste muchos, de hecho uno saca muchos bocetos para poder hacer esto, porque de una otra manera, digamos, diríamos que ese Monboard o esas ideas van a ser lo que definen nuestra inspiración de una otra manera. Aquí
evidentemente ya podremos establecer algunas fuentes de trabajo, algunos materiales, uniones, broches, piezas, piedras preciosas como las con las que tú trabajas, de acuerdo a la parte histórica, de acuerdo a la tendencia que se esté manejando, de acuerdo al mensaje que tú quieras llegar a transmitir, a la parte histórica que se quiera tener y evidentemente de acuerdo con el concepto a la parte emocional que se quiera trabajar. Entonces, te pregunto yo, cuando hablo yo de la investigación para definir mi diseño, ¿es importante o es algo que de pronto debo hacer o de pronto no para cuando voy a diseñar una pieza de joyería? Si me regalan la otra diapositiva, creo que son una o dos. Bueno, es súper importante, Cristina, porque aquí revisamos, por ejemplo, la historia. Yo para hacer esta colección encontré que la Victoria Regia había recibido el nombre de Victoria en honor a la reina Victoria de Inglaterra. Entonces ahí pude hacer en esa investigación digamos, como un match con lo que venía trabajando y empecé a guiar la colección a que tuviera como una esencia victoriana, ¿sí? Por eso los collares caen como caen, los brazaletes están como están. Allí no solamente investigo qué joyería usaban en esa época, sino cómo se vestían, qué usaban, cómo se accesorizaban, más que por traer, digamos, un objeto similar al de la época, es por estudiar, digamos, traer un objeto diferenciador. Por ejemplo, también como pueden ver en la diapositiva, investigué un poco cómo se podría ver en un tema contemporáneo esta joyería o cómo yo asimilaba visualmente cómo se podía ver. También estudié un poco en ese momento qué estaba en tendencia, si estaban largos, cortos, si tenían movimiento, si no tenían movimiento. También tenemos como también qué materiales podríamos usar y qué había en la competencia en ese momento acerca de joyería victoriana. Eso lo busqué mucho, porque así tú puedes tener algo como esencial en el tema de tu diseño, o sea, poder llegar a que hasta que esta investigación te lleve a tener algo diferente y tener, digamos, todas esas herramientas que en este momento tenemos como el Internet, como Pinterest, como una cantidad de páginas que nos pueden ayudar a determinar algo diferenciador. Normalmente, por ejemplo, cuando yo voy a desarrollar algo, lo busco como me imagino que se puede llamar o que alguien le pudo haber puesto el nombre en el Internet y busco qué existe de ese producto en este momento. Y más que, digamos, querer copiar o querer, es más un tema de estudio de mercado, qué está en el mercado, qué está haciendo para no hacer lo mismo que está haciendo el resto. Entonces, para mí sí la investigación fue fundamental o es fundamental para el desarrollo de productos con un ADN súper diferenciador. Evidentemente, digamos, es algo los que a veces hay algunos estudiantes que le tienen un poco de pereza a investigar o que a veces dicen, bueno, yo tengo que entregar un trabajo, pues como que lo hago pues para que lo vea Rodolfo o para que lo vea Cristina. Pero en realidad, más que el que lo vea Cristina o el que lo vea Rodolfo, es básicamente mirar, digamos, cómo va a ser un elemento que podremos usar como pieza individual, cuál es la viabilidad del producto. Me llamó mucho que aquí iniciamos con una joya, pasamos a una planta, la Victoria Regia, pasamos a un escarabajo, pero ya no vamos en un escarabajo, sino ya vamos en la Reina Victoria de Inglaterra. Y entonces vamos a ver que ya ella dice, listo, aquí a una palabra que ella mencionó muchísimas veces fue un objeto diferenciador. ¿Cómo hago yo un objeto diferenciador? Si yo quiero ser diferente, no copio. Puede ser que tenga algunas cosas del proceso, pero de una u otra manera le modifico algunas cosas. Como las que en este caso, cuando nosotros vimos la primera joya terminada de Andrea, pues nos dimos cuenta que realmente, o sea, si a mí me dijeran, listo, esta es una joya que tiene relación con la reina de Inglaterra, yo digo, uy, wow, hasta que se la empiezo a buscar y se la encuentro. Pero hay otra palabra que me llamó muchísimo la atención, Andrea, en el caso de lo que nos mencionaste, y es el concepto de la competencia. Y es que yo tengo que tener en cuenta que yo soy un diseñador, que tengo que tener un valor diferencial y que yo no debo copiar, debo competir.
competir. Y competir no es hacer exactamente lo que otra persona ha hecho, sino hacer algo diferente. Entonces, es ahí donde me surge a mí la siguiente pregunta. ¿Qué está definiendo el diseñador industrial? No sé, hay el ruido de alguien, no sé si podemos cerrar, no sé, Roberto, hay el ruido de alguien. Es que creo que hay alguien, si me ayudas con eso, porque está... Por favor, silenciamos micrófono. ¿Cómo así? Wilmer. Ah, sí, Wilmer. Está durísimo. ¿Por qué? Pues no sé si va. Si te mataron los estudiantes, que es marica. ¿Podemos silenciar, por favor? Sí. Listo, pero creo que está abierto. Bueno. Entonces, es ahí. Buenas, su micrófono está cerrado. Sí. Ay, excúsenme, gracias. Entonces, ya vimos que empezamos nosotros con una planta, pasamos por un escarabajo, después del escarabajo nos fuimos a una identidad real, ¿cierto? La reina Victoria de Inglaterra, y vimos aquí algo muy importante, la competencia, el no copiar, el estudiar el mercado. Entonces es ahí, Andreita, donde yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué está definiendo el que un diseñador, como en este caso, un diseñador de joyería, tenga en cuenta cosas como, y si crees que son importantes, como, 1, la ergonomía, 2, la durabilidad, y 3, los materiales? ¿Cómo puedo yo? Es muy... Perdóname, disculpa. Es decir, porque yo puedo decir, listo, yo puedo utilizar materiales existentes, pero entonces ahí me van a decir, listo, tú estás copiando. Pero yo, ¿cómo puedo utilizar un material existente y hacer que de todas maneras tenga un valor diferencial? Precisamente al poder realizar ese diseño, digamos, con todos estos pasos que les he comentado, podemos revisar cómo se adapta, por ejemplo, en ergonomía, cómo se adapta la pieza al cuerpo, cuánto pesa, si es ajustable, si está cómoda, cuánto puede durar, qué resistente puede ser al uso, al desgaste, a la oxidación, dependiendo del material. Aquí venimos a los materiales. No es lo mismo trabajar en oro que trabajar en plata o trabajar en bronce, no solamente desde el costo, sino desde el tema de durabilidad. El oro no se oxida, la plata tiene una oxidación porque se hace aleación con cobre para poder darle un poco más de dureza, porque la plata por sí misma es muy maleable, ella es muy blandita, entonces para que podamos tener la plata un poco más dura, pues tenemos que hacer una aleación con el cobre. Aquí, por ejemplo, en los materiales... Y perdóname, Andreita, yo veo que en la gráfica tú tienes es que algunas personas. Ese es sí, ese podríamos denominarlo el público objetivo. ¿Sí? Así ¿Es era, que eso estaba importante? en las 5, era antes de esta la pregunta, y es que veníamos sí, a hablar de... es importante tener el público objetivo. Excuso. Entonces, bueno, aquí el público objetivo es súper importante porque no es lo mismo diseñarle a una persona que vive en climas cálidos en el Caribe y que tiene una forma de vestir a una persona que vive en el interior en Bogotá. Los tamaños no son los mismos, los gustos no son los mismos. Aquí tenemos que revisar, por ejemplo, para hacer una colección yo miro qué edad tiene, si... qué nivel socioeconómico tiene, cómo es su estilo de vida, a la persona que yo sueño en venderle, o sea, esa es mi mujer a la que yo le diseño, a la que yo quiero llegar, porque ustedes me pueden decir, no, pero es que yo no sé a quién le voy a diseñar. Por ejemplo, esto lo hago mucho cuando es colecciones, ¿no? Si no tengo un cliente físico, pues yo me invento mi cliente y digo, la persona a la que yo le estoy produciendo se viste así, come en estos sitios, su casa es de esta forma, y me imagino cómo podría ser una pieza que usa esa persona. Esto lo hago en colecciones, no cuando tengo un cliente físico como para unas argollas de matrimonio, esto que ya yo puedo visualizar
cómo está. Por ejemplo, una cosa que yo utilizo mucho cuando hago anillos de compromiso y el novio me contacta es que me deje ver sus redes sociales, que me mande las redes sociales de su novia y así yo puedo darme cuenta cuál es su estilo, cómo se viste, dónde come, a dónde sale, qué le gusta, y para poder yo llegar un poco a lo que a veces el novio viene con una idea de una pieza un poco más brusca, pero yo veo que la novia es súper romántica. Entonces yo le digo, mira, yo veo que ella sube fotos de flores, le encantan las cosas como mucho más naturales, el diseño que estamos haciendo esto, y los guío, ¿no? Eso lo agradece mucho el cliente. El cliente que llega, digamos, a buscarme a mí para diseñar una pieza diferente, pues busca es como una asesoría, no solamente está buscando que yo le venda, y yo tampoco busco que yo venderle solamente, sino que se vaya contenta, porque ese cliente me trae más clientes. Entonces, para mí es muy importante ese público objetivo, ¿sí? Tener claro a quién le estoy haciendo la pieza, cómo es, para poder hacer una muy buena definición del concepto. Sí, igual ahí en esa parte de nuestro público objetivo, no es lo mismo la sudoración aquí en Bogotá que en Cartagena. No es lo mismo la salinidad que tenemos en ese sitio que la que no existe aquí. Es decir, entonces miremos aquí que aquí, de acuerdo con los que nos está comentando Andrea, entra un factor determinante, que es el factor ambiental. Y es supremamente importante. Pero aquí algo que me llamó muchísimo la atención es el hecho de la parte de nuestro público, la parte emocional, ¿cierto? Porque a veces cometemos el error como diseñadores que yo diseño para mí, lo que a mí me gusta, lo que yo creo que es lo que funciona, y muchas veces eso que yo creo que funciona para mí no es lo que funciona para mi cliente. Entonces, casi que yo tengo que ponerme en los pies de mi cliente para poder, identificar claramente que ese diseño de una u otra manera funcione adecuadamente. Pero entonces, bueno, sí sería bueno tener en cuenta la ergonomía, la durabilidad y los materiales, ¿cierto? ¿Cómo podríamos complementar un poco más eso, Andrita? Bueno, es muy importante porque en este caso particular del que estamos hablando, que es joyería, la joyería es química, química pura, oro, plata, rodio. Nosotros solo trabajamos con materiales químicos y todos tienen una exposición al medio ambiente, como lo contaba Cristina que les estaba diciendo. Por ejemplo, cuando yo voy a trabajar un anillo, yo hago una aleación más fuerte, dejo la plata más dura para que el anillo que tiene tanto desgaste o un brazalete tenga mayor durabilidad. Esto ya pues lo va uno, digamos, a nivel de que va pasando y va teniendo experiencia en la producción de joyería, logra llegar a hacer estas definiciones, ¿no? Entonces, si el artículo es un arete o es un broche que tiene menos contacto con la piel, se puede ir en una plata más dura, digamos, menos dura. Y si es anillo o si es brazalete, la plata le hacemos una aleación para que sea más dura. Entonces ponemos un poquito más de cobre o un poquito menos de cobre a la plata pura. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otros materiales como los bronces, las alpacas, pero digamos que a nivel, por ejemplo, del oro, la dureza del oro es muy fuerte. Entonces ahí lo que hacemos en aleaciones, por ejemplo, y dependiendo de esto es saber si el cliente quiere el color del oro rosado, blanco o lo quiere definitivamente amarillo. Otro material que estoy trabajando hace 3 años es el platino, que tiene una dureza impresionante. Entonces también el trabajo con ese material nos lleva a tener que estirarnos muchísimo en el proceso productivo porque el punto de fusión de ese metal es muy alto, 1607 grados centígrados, entonces normalmente uno en Colombia no encuentra quien haga fundición de este material porque es muy costoso, porque necesita una maquinaria diferente a la que ya tiene uno para hacer plata y oro. Entonces, hay muy pocos joyeros en Colombia que lo trabajan a mano, pero sus manos de obra son súper costosas. Entonces, si bien es cierto, de pronto el platino, al comprarlo es un poco más barato que el oro, tiene 2 cosas importantes, y es que, por ejemplo, la densidad del platino, para yo hacer un anillo que se vea como en un oro de 10 gramos, para hacerlo en platino yo necesito 13 gramos, es un 30% más de material y la mano de obra es casi el triple de hacer una mano de obra en oro. Entonces eso para el tema es muy importante, pero la gente lo valora mucho porque es un material que no se deforma, no se raya, no hay que estarle haciendo mantenimiento seguido, pero eso ya es como conocimiento técnico a través de la experiencia, pero que es muy importante. Por ejemplo, lo que hablabas de Cartagena y Bogotá.
Yo a una cliente que me compra que está en Cartagena le doy un librito con todos los cuidados que debe tener. Y adicional a eso, por experiencia y con las clientas de Cartagena, ellas guardan, por ejemplo, en papel seda blanco las piezas para que la salubridad del salitre del mar no se las dañe, las guardan muy bien, quizás en varias capas de papel y así les han durado. Entonces es una cosa que digamos que es un tip que me dio una clienta ya de su experiencia que ha tenido con las piezas y yo le he podido como replicar a los otros clientes esa parte y ha funcionado súper bien, pero pues, y en Bogotá pues digamos que es diferente porque la gente, el frío no tiene tantos cambios climáticos, entonces pues el cuidado es diferente, digamos que tiene que tener no necesita tener tanto cuidado con el tema del medio ambiente. Hay una pregunta que te la había enviado, pero sí me gustaría, que es una inquietud que quizás muchos tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre joyería y bisutería? Porque algunas personas dicen, cuando están trabajando en bisutería, yo estoy trabajando joyería. Y eso no es joyería. ¿Estoy equivocada? Pues mira que ese concepto ha ido variando mucho, porque joyería en el concepto, digamos, antiguo, eran las piezas que estaban hechas a partir de metales preciosos, considerando que el metal precioso es a partir de la plata. Entonces, piezas que estuvieran elaboradas en plata, en oro, en platino, son piezas consideradas joyería en la definición de antes, pero digamos que el mundo está cambiando y ya puedes ver, por ejemplo, diseñadores de Londres, de Alemania, que están trabajando piezas en bronce, pero que le meten una esmeralda de la mejor calidad del mundo y van a concursos internacionales y son marcas súper coherentes y súper fuertes en un tema de joyería. Una cosa que sí lo diferencia mucho, que creo que ahí sí está la diferencia, es en la manera de producir. Normalmente la bisutería se hace con ensambles manuales, cierres de argollas, de pronto sin soldaduras. Cuando yo quiero hacer joyería, yo estoy soldando argollas, yo estoy haciendo engastes de piedra, no pegando las piedras como en bisutería, estoy haciendo, pues digamos que para la joyería uno selecciona una mejor calidad de materiales y de pronto los broches. Normalmente en bisutería la gente compra ya los broches hechos, los picueloros. Aquí en joyería, y más si es una joyería de autor, pues uno hace el broche con el mecanismo para que la pieza quede pues completamente un diseño pues que digamos que se ajuste a esa parte de la joya que estoy trabajando, si es una pulsera o si es un collar. Entonces, yo realmente creería, en este momento, como estoy viendo yo la joyería a nivel internacional, pues empiezan a ver piezas en madera que llevan diamantes y que llevan oro, que ya de pronto los materiales no es un buen punto de referencia para definirse joyería, bisutería. Donde más podríamos decidirlo es en el proceso productivo y las técnicas que se utilizan, porque no es lo mismo una pulsera ensamblada, digamos, a mano, sin soldar una argolla, que unas argollas soldadas. Entonces, yo sí creo que ahí está la diferencia realmente entre joyería y bisutería y es en el proceso productivo. Ok, entonces aquí vamos a tres términos que utilizamos mucho los diseñadores industriales. Es el artesanal, semi-industrial e industrial. ¿Cierto? El artesanal, netamente mano. El semi-industrial, hacemos la mezcla de, y el industrial, netamente máquinas y producciones en serie. Evidentemente aquí hablamos un poquito más de la parte productiva, que es la que digamos, en la que nosotros nos empapamos mucho más. Bueno, aquí hemos hablado de concepto, hemos hablado de bocetos, hemos hablado de la ergonomía, hemos hablado de la durabilidad del material, hemos hablado de las alternativas, hemos hablado acerca de hacer la maquetación, de previsualizar las ideas, hemos hablado de todos estos elementos que son fundamentales en el proceso de diseño de una pieza o de un producto, en este caso una pieza de joyería. Para cerrar este conversatorio, me gustaría de pronto decirte qué principios de diseño debería yo aplicar en un diseño de joya, para que lo tengan en cuenta nuestros estudiantes. Pues yo creería que fundamentales, por ejemplo, es el equilibrio, la simetría o asimetría de las piezas, la proporción, la escala de la pieza, qué tan grande la vamos a hacer,
que vamos a hacer, por ejemplo, que sea coherente, también que tenga una jerarquía visual. Por ejemplo, cuando trabajamos piezas con piedras preciosas de mucho valor, ahí lo importante es la piedra. Y usted basa su diseño y lo empieza desde la piedra. Cuando estamos trabajando de pronto una bisutería, hacemos el diseño a partir digamos, de los otros elementos, pero cuando estamos trabajando joyería fina y digamos, ese centro es la piedra, trabajamos desde la piedra. Es una jerarquía visual porque estamos centrados en que esa piedra se embellezca con el diseño que hagamos. También el tema de la armonía cromática me parece súper importante. La combinación de colores hace que la pieza sea emocionalmente preferida para unas personas que digamos, si no tiene una coherencia cromática, muchas veces la gente le gusta mucho la combinación de colores y define comprar una pieza o no, si está bien definida cromáticamente. Para joyería es súper importante esa relación de la pieza con el cuerpo, ¿no? ¿Dónde la voy a usar? En este momento la tendencia nos lleva a hacer piezas, por ejemplo, que puedas usar en diferentes lados y diferentes formas. Por ejemplo, un collar que se pueda poner doble, triple, o un anillo que se pueda usar uno o dos, o que yo pueda desbaratar y hacer otra cosa, o un arete que tenga doble funcionalidad. Entonces, ¿y cómo se relaciona con el cuerpo? ¿Cómo me queda perfecto el anillo? ¿Cómo me casa perfecta la pulsera y no se me está saliendo? ¿O quedó corta y no se la puede poner porque se le cae? También en joyería es muy importante el tema del movimiento. Entonces, si el arete tiene movimiento, no tiene movimiento, ¿cómo voy a solucionar el tema del anclaje para que ese movimiento quede así pendulando y no me se quede volteando, por ejemplo? Cómo la interacción de la pieza con la luz. En la parte de joyería y el uso, por ejemplo, de piedras preciosas, una de las cosas que uno más cuida es cómo va a engastar esa piedra para que la luz le entre y para que le ayude a embellecerse más, ¿no? Entonces, muy importante. Otra cosa importante en la joyería para mí son las texturas. Las piezas, si van a llevar texturas, si van a ir mateadas, si van a ir brillantes, si van a tener una combinación. Y la otra parte para mí importante, porque me gustan, hay gente que le gusta trabajar en plano, en lámina, a mí me gusta trabajar en dimensión, entonces ese volumen tridimensional que pues quede muy bien logrado, porque a veces tú ves, por ejemplo, que la gente trabaja particularmente, por ejemplo, caras de animales y tú la vas a ver y dicen, no, esto es un leopardo, pero uno le ve cara de oso, cara de todo menos de un leopardo. Entonces, en esos trabajos hay que ser muy visual, muy ajustado a lo que uno quiere, a lo que uno pues quiere diseñar y quiere entregar como producto. Creo, Andrea, que has contestado muchísimas inquietudes. Aquí hay una frase que pues después de que te dé el agradecimiento me la vas a explicar a mí, el término engaste, porque yo lo entiendo, pero de pronto algún estudiante no. Bueno, aquí vemos que hay fases, que hay procesos fundamentales para asegurar no solamente un producto atractivo, bonito, diferencial, sino que sea viable de ser producido. Aquí vimos también que existen procesos de producción artesanales, industriales, semi-industriales, que se están mezclando dentro de las tendencias, se está mezclando lo artesanal o rústico con los materiales, ¿cierto? Con aquellas piezas de alta joyería o de piezas de gran valor para crear unos nuevos conceptos, algo a lo que también le debemos apuntar arriesgándonos nosotros para permitirnos generar piezas nuevas que no solamente sean atractivas, o sea, si bien es cierto, tenemos que hacer cosas bonitas, no es lo fundamental, ¿cierto? Es importante, pero tienen que ser piezas funcionales, ergonómicas, viables, que manejen conceptos de equilibrio, proporción, contraste, color, que se tenga en cuenta el medio ambiente en el momento de diseñar, porque esto es un valor artístico diferencial. Si bien es cierto, tenemos que mirar, visitar las redes, no para copiar, sino para ver la competencia y mirar a qué le vamos a apostar. Pues con estas palabras, ¿qué me queda decirte, Andrea? Después me contestarás la pregunta que te hice. Muchísimas gracias, Andrea. Creo que esta charla, que nos daría para mucho más tiempo, fue realmente muy interesante porque nos mostraste cómo la planeación, la definición de un diseño de joyería, así es realmente importante.
cómo de una otra manera, y en el caso personal hablo yo, porque yo conozco a Andrea, he tenido la oportunidad de estar en desfiles de ella y he visto que realmente su trabajo es un trabajo inspirador, es un trabajo muy comprometido, es una persona, a mi modo de ver, independiente de ser una amiga personal, es admirable porque inspira. Ella en su trabajo es apasionada. Ella, hoy por hoy, por eso no es gratis que tenga todas esas invitaciones en el mundo entero, es una representación de Colombia, porque ella está embelleciendo y manejando y mejorando nuestra riqueza cultural. Entonces, pues esperaría yo, queridos estudiantes, y Rodolfito, que a través de esta CIPA podamos entender lo importante de realizar, de cuando nosotros realizamos una joya. ¿Cuáles son los aportes que yo debo tener? ¿Qué son los elementos que debo tener en cuenta? ¿Y cómo los puedo yo aplicar? Creo que algunos de ustedes van a querer hacerle algunas preguntas. Si es así, entonces los invito a que por favor levanten la mano. No sin antes decirte muchísimas gracias, Andrea. Sé que ahorita que estás a puerta de ir para Estambul, mejor dicho, me regalaste ese tiempo. Es una mujer supremamente ocupada, pero lo agradezco mucho en nombre mío, en nombre de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en nombre de mis estudiantes. Y pues bueno, Andrea, es de ustedes. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchachos, Nicolás. Nicolás, Buenas levanta. tardes. Sí, buenas tardes, Andrea, buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta y es, digamos, al principio de esta conversación hablaban mucho, digamos, de las tendencias. Yo trabajo en el sector del mobiliario, de la carpintería, y se notaba mucho, por ejemplo, que en esa rama la tendencia es hacer todo como más simple, más minimalista. Hace un tiempo estuvo en moda, pues, digamos, el blanco, ahora los grises, hay unos tonos pasteles. Y me ha pasado que algunas veces yo he querido como entablar la conversación con el cliente y proponerle como, bueno, vamos a trabajar un diseño, podemos explorar otras opciones, pero generalmente siempre están muy casados como con que el mueble sea demasiado minimalista y a mí, digamos, personalmente me parece que pierde mucho valor, digamos, como que todo sea tan plano, tan simplón. Y mi pregunta es de pronto, ¿qué tipcito, cómo podría uno llevar, digamos, con qué narrativa al cliente como para abandonar esas ideas? Porque yo me he encontrado como con ese conflicto. Quisiera hacer algo más, pero el cliente está casado con ideas demasiado simples. Pues ahí la verdad yo te diría algo. Pues primero tienes que ver el cliente qué es lo que quiere. Yo normalmente al cliente le digo, tú ya tienes un referente de diseño, me puedes enviar una foto, bueno, en tu caso yo diría, me puedes enviar una foto de los espacios o un video de los espacios que tienes, porque digamos que Colombia hasta ahora está creciendo un poco en el tema de diseño, pero hay gente que tiene las cosas muy claras como hay gente que no. Y realmente, por ejemplo, a través de pronto de un render o un tema un poco más sofisticado en temas de tecnología, podrías llegar a dejarle ver cómo es la propuesta que le estás haciendo. ¿Qué pasa en joyería? La gente, y uno piensa, porque uno es diseñador, que la gente se imagina lo que uno está pensando y que ya, que cómo es que no le va a gustar lo que uno está proponiendo. Y cuando uno va y indaga un poco más en el cliente no te alcanza a entender en ese, no se alcanza a meter en tu mente y a tener esa claridad sobre el diseño que tú le estás proponiendo. Entonces, el tema visual, para mí, en este caso tuyo, sería muy importante. Tendrías que ver si a través de una inteligencia artificial o quizás algún programa de diseño podrías llegar a hacer una propuesta que ellos tengan clara, porque muchas veces puede ser que el cliente no alcanza a visualizar la propuesta que tú tienes. Tú dices que a ti te parece simplón. Ahí también tendría yo que decirte que tendrías que ver cómo se viste el cliente, lo que te decía, cómo es su espacio, porque de pronto tú quieres algo súper arriesgado, pero cuando te mandan el video del espacio, el cliente es muy minimalista. Entonces no te va a copiar tener algo arriesgado porque ese no es su estilo de vida, eso es no lo que él quiere. El mueble al final también representa lo que te gusta, la personalidad, o sea, se vuelve un tema emocional también el mueble, de cómo se ve su casa. Esta es mi casa donde yo vivo. Entonces, esa parte la tienes que tener muy en cuenta cuando haces propuestas de diseño. Gracias. Aquí entra, Nicolás, aquí entra una frase importantísima y es el de ser ecuánime con el cliente, ¿no? O sea, a veces pensamos que nuestro cliente
no sabe nada, no conoce nada. Y mire, voy a comentar algo, igual voy a utilizar un lugar de aquí de Bogotá y voy a comentarles una embarrada que yo en algún momento cometí en la vida, para que entendamos que a veces es decir, hablar de la parte emocional y de la parte del estudio que yo debo hacer con mi cliente es supremamente importante, porque pues yo vivo en una parte de Bogotá donde los colores son muy fríos, son muy clásicos, porque el sector en el que yo vivo es así, ¿cierto? Pero resulta que yo he visto otros sitios como el barrio de Soacha, donde los colores son un poco más fosforescentes, más amarillos, más, bueno, colores un poco más así. Y estaba en algún momento trabajando con un cliente y yo le di, y bueno, él hablaba de sus colores, hablaba de un color, algo así. Yo le no, 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 como color Swatch, eso sí, no. Y me dice el cliente, yo soy de Swatch, por ejemplo. O sea, es una metida de pata terrible. Entonces, yo tengo que evitar, digamos, cuando estoy con el cliente, emitir cosas que sean personales. ¿Qué cosas pueden ser personales? Un proceso productivo, ¿cierto? Porque es que eso es personal, o sea, la parte industrial la manejas tú. Si la persona viene a buscarte a ti es porque tú sabes eso, a menos que sea una persona que también se envuelva en la parte, en la parte de producción. Pero de una otra manera yo tengo que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado es decir, con emitir y decir, no, es que puede ser simplón y a mí me parece simplón. Y resulta que a veces, bueno, voy a decir, ser exagerada, y digo, no, es que este tipo es simplón, no quiere nada, y resulta que este tipo cuando yo voy me meto un poquito más en su forma de ver, encuentro que esa simplicidad se debe a que, voy a decir algo muy grande, pudo haber tenido un problema emocional de pérdidas de familia o algo así, y no quiere tener nada que sea muy llamativo porque él quiere tener paz en su vida y simplicidad. Entonces, si yo digo, no, es muy simplón, pues estoy tocando algo que es muy valioso para esa persona, pero simplemente porque lo estoy midiendo con la regla de medida mía, ¿cierto? Entonces yo no puedo llegar a decir esto es simple o no es simple, simplemente decirle a la persona. Entonces el dibujo, algo que también nos funciona mucho es decirle, oye, tú tienes algo en mente, ¿por qué no coges un lápiz y me trazas lo que tú quieres? Pero no, yo es que no sé dibujar, no, 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 yo no, a mí no me interesa que tú sepas dibujar, sino que me des una idea. Entonces, la persona hace una garrapatica allí y con esa garrapatica, entonces tú la embelleces con tu boceto, que también puede ser otra garrapata, pero mejor. Entonces, ahí se establece, es un lenguaje de comunicación entre la persona y el lenguaje que tú tienes como profesional, para llegar a un punto de equilibrio y de pronto en determinado momento no llegar a decir en ese momento estoy fallando, ¿no? Eso es supremamente importante en todos los materiales. Zuli tiene una pregunta y, creo que la tiene escrita, pero la va a preguntar Zuli. Hola, buenas Hola, tardes. Hola a todos. gracias. Hola, Andrea. Eh, bueno, la pregunta del chat es una y la que voy a hacer es otra. Eh, por ejemplo, Andrea, ¿qué consejos le darías a esa persona que también de pronto quieren emprender, que quieren tener eh, cualquier tipo, digamos, de emprendimiento o de empresa, de autor? ¿Cuál sería como esos consejos que le daría? Porque uno pues siempre tiene miedo como a emprender o de pronto uno dice por dónde empiezo. Yo creo que eso es lo más como complicado, porque uno dice por dónde empiezo, como cuál es ese primer escalón en el camino, porque uno tiene muchas ganas y uno dice tengo pues la gana, tengo el talento, pero entonces uno empieza a tratar de buscar esos caminos, ¿verdad? Entonces, como que, ¿cuáles serían esos consejos que tú le darías a esas personas? Bueno, Zuli, yo pienso que no hay un camino exacto. Por ejemplo, hay muchas personas que empiezan haciendo un producto y se lo ponen ellos mismos y entonces la gente empieza a preguntarles esto tan lindo, esto tan bonito y la gente empieza a ver que tiene aceptación dentro de su público y dentro de pronto el entorno que está y empieza un negocio haciendo el producto y generando producto de acuerdo a lo que le vienen diciendo. Pero obviamente que lo que te quiero decir es que a pesar de que se empiece de esa forma, sí necesitas empezar a revisar otros temas como el tema, digamos,
comercialización del producto, del empaque, de toda la parte como de creación de la empresa. Entonces, ¿hasta dónde quieres llegar con eso? ¿Sí? Tener claro qué quieres hacer, si quieres tener un simple taller con una producción que solamente hagas tú, o de pronto ya quieres tener, o de pronto te visionas teniendo una empresa mediana. Entonces, ¿hacia dónde vas dirigido? O sea, tener como ese sueño claro. Yo pienso que cuando uno se siente y escribe qué quiero, logra de pronto llegar a unas conclusiones o a tener unas mejores, ser más asertivo con la decisión de ser emprendedor. Ser emprendedor tiene, pues como tiene muchos retos, también tiene, digamos, muchas partes gratificantes, ¿no? Pero lo más importante para mí es que definas hasta qué quieres hacer, ¿sí? ¿Qué quieres hacer? Siempre teniendo, yo soy una embajadora de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ellos tienen programas tienen un programa para iniciarse, digamos, a conocer cómo es crear una empresa. Ellos tienen un programa que se llama Crea tu Empresa. No necesitas tener Cámara de Comercio, no necesitas estar formalizada. Tú puedes acceder a todas las capacitaciones en ese módulo de Crea tu Empresa, entrando a la página de la Cámara de Comercio de Bogotá. Después viene un módulo que es Fortalece tu empresa, cuando ya tienes una unidad productiva que están dando, que de pronto no está creciendo, pero que ya está formada de alguna otra manera. Tú puedes entrar de pronto a un tema de formalización, dependiendo ya hasta dónde quieras llegar. Puedes empezar como una persona natural, y ya a medida que vayas haciendo, digamos, cumpliendo con los requisitos para ser una persona jurídica, pues ya los requisitos vienen de dónde, de la cantidad de ventas que tengan. Todos los años la DIANEX pide cuál es el monto máximo para no ser persona de régimen común. Si ya estás vendiendo más de ese dinero, ya tienes que por ley pasarte a un régimen común, pero si ya estás vendiendo ese dinero, quiere decir que tu empresa ya va avanzando a un crecimiento que requiere que de pronto ya tengas otras especificaciones en la parte jurídica y legal y también impositiva. Y adicionalmente ellos tienen un programa grande que se llama Trayectoria Mega, que eso ya es para empresas que pues tienen un nivel de mayor organización y ya más, digamos, están más avanzadas en su tema de empresarial, de crecimiento empresarial. Ese tiene costo. Entonces, invitarte primero que todo, antes de tomar decisiones, a que sueñes y a que escribas en una hoja qué quieres hacer, cómo te visionas. A mí eso me funciona súper bien porque es que quiero hacer y para dónde voy y de dónde vengo, y tener esa claridad te lleva a otras partes. Existen cosas como de pronto un focus group, donde tú de pronto elabores un producto, invites, no sé, a 10 personas que no solamente tú conozcas, sino que de pronto te traigan y puedas escuchar ese feedback que la gente te da si estabas haciendo producto. De pronto estudiar un poco la competencia de ese producto que está. Yo le digo a la gente, me dice, quiero que veas lo que estoy haciendo, y puede ser unos jabones artesanales. Entonces yo digo, ¿tú miraste qué hay en el mercado? No, yo no vi. Debiste mirar porque estás haciendo un producto que está muy por debajo de los que están haciendo los estándares que están haciendo en jabones, digamos, en un término medio. Entonces yo siempre recomiendo que la gente trate de mirar el top, ¿sí? Porque si uno no se pega al top, no llega. O sea, y si ya lo están haciendo y hay mucha oferta de ese producto, pues piensa de pronto qué no está viendo el mercado que tú puedas ver y traer como innovación al mercado. En este momento, la tecnología, digamos que nos ayuda muchísimo. Una inteligencia artificial, puedes hacer una investigación que te demoras hoy en día media hora, antes te puedes demorar un año completo investigando. Entonces es como usar todas esas herramientas que nos van a ayudar a tener, digamos, una respuesta más pronta. Yo te recomendaría eso, antes, digamos, de empezar a dar un paso, tratar por lo menos de tener claridades sobre lo que hay en el mercado, sobre cómo crear una empresa, por dónde empiezas, el desarrollo del producto. Eso sería muy importante, por lo menos para empezar. Yo soy amiga de las apologías y siempre quiero hacer la apología del emprendimiento como con el crecimiento que nosotros tenemos como seres humanos. Cuando el niño se va a parar, el niño gatea. Cuando el niño deja de gatear, él empieza a mirar a fuerza de sus piernitas y se para. Cuando se para, quizás da un paso y después de ese paso quizás se cae, ¿cierto? Pero para que ese niño llegara a caminar, pues ya tenía un poquito más de fuerza en sus piernitas, más de todo. Entonces yo te diría que una, arriesgate. Dos, cree en ti. A veces nos falta creer en nosotros mismos.
y nosotros somos capaces de competir. Ahora, si yo voy a competir, yo debo reconocer que yo quizás soy un bebé chiquito ante un dragón. Entonces, para que mi competencia sea medianamente justa, yo tengo que ir fuerte, tengo que conocer el mercado, tengo que haber hecho alguna experimentación, tengo que haber hecho un focus group, tengo que haber hecho los bocetos y todo eso para saber y poderme arriesgar. No es que yo digo, ya lo hice, ya me mandé. No, porque si se manda así, es decir, la frustración va a ser grande y aceptar que no todo lo que yo hago es perfecto y que yo todo lo que hago le va a gustar a todo el mundo. Puede ser que algo que yo haga no le guste a la gente y no funcione. Yo tengo que tener la capacidad de asimilar esa información. Esas son otras claves para emprendimiento. Emerson tiene la mano levantada. Quería hacer una pequeña intervención, darle las gracias a Andrea y decirle que si digamos, vengo en algo, sí me ha pasado eso que acabas de decir. O sea, yo, digamos, diseñé un producto para mí y efectivamente, o sea, en ese momento, digamos, yo no creía como que, yo decía, no, la gente no va a pagar por eso. Entonces yo le decía, no, ¿sabes qué? No, yo no lo hago. Yo lo hice para mí, lo diseñé para mí y resulta que alguien, o sea, de esa persona que le gustó, pues alguien me dijo, hazme dos. Entonces, ¿qué sucedió? Yo le cobré un valor y resulta que ella me pagó más de lo que yo le cobré. Entonces, eso me impulsó y claro, a medida que iba pasando el tiempo, me fue dando a mí como, digamos, que tenía esa capacidad, y me fui como creyendo que sí habían personas que podían pagar incluso más y, digamos, fui escalando en eso y resulta que adicional a eso quiero decir algo aquí, que yo subo unas fotos a la marketplace de Facebook y me empezaron a llegar una cantidad de mensajes. Entonces, claro, yo dije, realmente aquí está pasando algo y realmente sí hay una necesidad. Y eso me fue a mí abriendo, digamos que empecé como a tener esos clientes y a ver cuál era la necesidad y a poder brindarle como una asesoría. Y claro, la persona decía, mira, que no encuentro esto así, que no encuentro, que yo lo quiero así. Entonces, eso me permitió también poder asesorar a los clientes. Y con respecto a lo que decía Nicolás, sí, hay momentos en que, digamos, tenemos esos juicios nosotros muy definidos, porque, claro, uno tiene como esos, o sea, cada uno tiene su personalidad, entonces, sí hay algo de esa personalidad en los que uno hace. Pero resulta que entonces yo, digamos, podía surfear qué cosas podía, o sea, llegaba como una negociación y decía, mira, creo que esto se podría llevar de esta manera por esto y esto. Y resulta que sí, el cliente, digamos, o sea, sí, 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 porque yo le decía, mira, estos colores de pronto no, por esto y esto, pero se puede llevar de esta manera. Y incluso en una ocasión me encargaron cierta cantidad de esos productos. Resulta que a mí se me acaban los materiales y quedaban los artículos sin terminar. Los artículos que yo había hecho eran como de 5 tonos y para esos dos últimos solo tenía 2 tonos. Pero casualmente esos 2 tonos eran para niñas. Entonces, ¿qué pasó? Que yo les ofrecí esa opción y les dije, bueno, mira, porque estas niñas esto y esto. ¿Y qué pasó? Que al final lo terminaron aceptando. Pero claramente el cliente no sabía que era que a mí se me habían acabado los materiales. Ello queda parte de una propuesta y así sucesivamente. Entonces, ¿qué siento yo que es como que lo que me está como truncando un poco y es el tema de los materiales? O sea, porque yo quiero trabajar con materiales biodegradables o que de pronto no tengan un impacto tan, digamos, dañino. Entonces, eso como que lo que me tiene un poquito así. Pero, bueno, la idea es que estoy pues trabajando en eso y bueno, agradezco todo el aporte. Pues imagínate, felicitaciones porque lo experimentaste y lograste. Nunca, jamás, 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 bórrelo, delete de todo. Jamás un cliente tiene que enterarse de los errores que uno tiene. Que no tengo material, que no me funcionó la máquina, que no, nada.
plan B, C, D, F, J, porque es que eso forma parte del nivel de credibilidad profesional de nosotros como diseñadores. Bueno, ya nos pasamos del tiempo que teníamos programado. Vamos a hacer esta pregunta de Emerson para poder hacer cierre de este conversatorio. Emerson. Hola Andrea, compañeros, ¿me escuchan? Sí, Listo, Andrea, perfecto. perfecto. Primero agradecerte, que creo que eres como profesional, una gran diseñadora. Qué bueno tener la oportunidad de hacerte esta pregunta. Preguntas tengo muchas, pero quisiera más que preguntarte un poquito de tu experiencia como el ser humano que eres. Aunque la pregunta es muy académica, pero me interesaría saber desde tu experiencia profesional qué elementos emocionales, culturales o materiales actúan como con ese detonante o como con esa chispa en tu proceso creativo dentro de la joyería o en tu proceso creativo en general, porque creo que a veces como estudiante de diseño, a veces uno tiene como un chispazo en algo que vi, en algo pasajero. Quería hacerte esa pregunta, a ver si nos inspiras un poco más de todo lo que nos has inspirado hoy. Bueno, este trabajo, esto ha sido un trabajo como de muchos años. En el 2017 empecé a trabajar con el Bogotá, a entrar a participar del Bogotá Fashion Week. Tuve la oportunidad de tener la capacitación del Instituto de Diseño Europeo. Lo traigo a colación porque ellos vinieron a decirme a mí cuáles son los valores de su marca. Y yo decía, ¿cómo así que los valores de mi marca? Porque pues yo una vez pensé en honestidad y respeto, ¿no? Pero ellos vinieron a enseñarnos que adicionalmente no solamente la marca es un logo, sino que la marca debe tener unos valores en los que te guías para que tengas como una continuidad en lo que es tu marca, y eso se ve reflejado en el diseño, en los empaques, en cómo es tu tienda, tu taller, y también el cliente alcanza a leerlo porque se vuelve un 360 de la marca. Entonces ahí aprendí que yo tenía que definir unos valores de mi marca. Entonces, por ejemplo, los valores de mi marca es que yo siempre trabajo con el origen. Como les conté, me encantan las culturas precolombinas y me gusta, Colombia es un país muy fuerte en el tema de joyería. De hecho, tenemos el Museo del Oro más grande del mundo con la mayor colección de piezas. Quiere decir que nuestros antepasados eran orfebres por naturaleza. Yo soy, digamos que las piezas que yo hago siempre tienen una base muy fuerte en el origen, en la historia, también tienen una base muy fuerte en lo que es la biodiversidad, porque yo con lo que busco con las piezas es un poco dar a conocer esa diversidad que tenemos como país, que por experiencia propia, cuando saco una colección, la gente no conoce, la mayoría, o sea, no un 80, sino un casi 100%, no tiene idea que existen unos parques naturales, que tenemos 49 parques naturales con protección del gobierno, que tenemos unas especies que son endémicas, que tenemos unas especies como el frailejón, que es el que nos ayuda a proveer agua y que solamente existe en tres países en el mundo entero, y nos ayuda con las reservas hídricas. Entonces, es como encontrar eso que a ti te apasiona y llevarlo y bajarlo a tu marca, ¿sí? Porque cuando tú logras tener un lenguaje y lo revisas cuando estás haciendo diseño, hay gente que se logra identificar con esos temas que a ti te gustan. Entonces viene una parte emocional súper fuerte, y es que la gente se identifica con lo que tú estás haciendo, y te ayuda como a que la gente ya tenga ese reconocimiento de lo que tú haces. Si tú ves a un botero y tú le ves el proceso que él tuvo, él no siempre pintó gordo, él no pinta gordas, lo que quiero decirte, y él no lo hace pensando en el gordo, ni en lo que, digamos, lo que representa un gordo. Él lo hizo pensando en un tema de volumen, porque es su factor diferenciador. Entonces, y él tenía un tema, una parte emocional porque lo desarrolló así. De hecho, el concepto es una de las partes para mí más difíciles de lograr, y es poder llegar a tener ese conocimiento tan profundo de lo que tú quieres llevarle a la gente, o que la gente entienda que es tu marca, y que pueda decir la gente, esto lo hizo tal persona, porque ahí está plasmada esa parte de sus valores y la parte emocional. Entonces, si bien es cierto que no es tan fácil lograrlo iniciando, a medida que uno va llevando el proceso y lo va entendiendo y va teniendo también esa claridad, digamos que ya se hace más fuerte en lo que hace como producto, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Pues, de mi parte, como director del curso, agradecerte tu estar compartido con los estudiantes esta experiencia pues, laboral
dejar claros esos consejos, relacionar, sí, para ellos es importante saber que, sí, el diseño industrial tiene varias áreas, ¿sí? No solamente es inmobiliario, no solamente son metales, no son quirúrgicos, nada, sino que también tiene arte, ¿sí? En este caso la joyería. Eh, indispensable, muchachos, la investigación, en la etapa de bocetación. Muchas veces, lo que lo mencionó la profesora Cristina, nos da pereza, nos aburre, o ya nos limitamos nada más a tomar referentes del internet y fusilar, que es lo que lastimosamente mucha gente hace, ¿sí? Cambiar un color, cambiar una tipografía, girar una forma y decir, yo lo hice, ¿sí? Sabiendo que ya hay un autor, una persona que se tomó el tiempo, el espacio de hacer ese proceso de bocetación, crear esa pieza y poderla llevar al mercado, al comercio. Entonces, muchachos, este tipo de encuentros, los CIPA son para eso, compartir experiencias con personas que están pues, en el medio, en ese caso, pues Andrea, que es una reconocida que en el campo de la joyería, eh, el objetivo de este CIPAS es ese, ¿sí? Y de los que van a venir en adelante, es que ustedes tengan conceptos, conozcan personas, que tengan conocimiento de qué es lo que está actualmente las tendencias, cómo están funcionando, ¿sí? Un ejemplo claro fue lo que hizo Andrea hoy, desde su experiencia, compartir con ustedes de tanto de su labor como joyera, ¿sí? De su taller, por ahí un estudiante dijo que cómo hacen para llegar a ver la etapa de producción, no sé si sea posible, pues de pronto regalar tu contacto para que ellos, si te quieren, o tienen algún tipo de pregunta o de consejo, de asesoría, pues tú amablemente les puedas colaborar. No me queda más Claro de que eso, sí. Andrea, agradecerte por haber aceptado esta invitación, por compartir tu espacio con nosotros. Y no sé si de pronto en una próxima con otra temática o que tú tengas un amigo que quiera también que participe con nosotros con un tema actual o algo relacionado en las áreas del diseño, pues las puertas están abiertas para hacer ese tipo de, sí, charlas, conversatorios o, como lo decimos nosotros, presentaciones que pues que enriquezcan el conocimiento de esos muchachos y que les también los motiven. Por ejemplo, Zully, Ujú. ya le quedó más claro qué debe hacer, qué no debe hacer, qué debe tomar y pues esos consejos, aplicarlos y seguir adelante. Muchísimas gracias a todos. A ustedes, muchas gracias por la invitación y por este Muchas, espacio, porque a mí realmente, como dice Cristina, me apasiona el tema y me gusta compartirlo. Sí, se nota y pues tienes un gran conocimiento y una forma de expresarte que pues, yo creo que para los estudiantes fue muy clara. ¿les Muchachos, gustó, muchísimas muchachos? gracias. ¿Les gustó? Si les gustó, levanten la mano. No, no, a nadie le gustó, pero levanten la mano. Sí, Emerson, Sí, Zuli. muy Muchísimas bien. gracias. Entonces, Gracias. nos vemos en el próximo CIPAS. Sí, ya les estaremos haciendo la invitación para que participen de estos espacios. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Bueno, feliz tarde también. Hasta luego. Hasta luego.